En la cena, mi padre dijo, no todos en esta mesa merecen estar aquí. Todos rieron y me miraron. Sonreí y respondí, menos mal que construí una vida que no necesita su aprobación. Tranquilos, pronto leerán mi historia. Me llamo Sofía Vargas, y este era el primer día de Acción de Gracias que volvía a casa en casi 6 años. La casa en Omaha se veía exactamente igual, el revestimiento de color crema, el olor a pavó y a cera para muebles, el leve sonido de un partido de fútbol americano de fondo. Dentro, el comedor brillaba con una cálida luz ámbar, como si se esforzara demasiado por parecer una familia. Mi padre, Mateo Vargas, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con su vaso de whisky ya medio vacío y su sonrisa tan afilada como siempre. Se había pasado la vida arreglando motores y personas de la misma manera, apretando lo que no entendía. Mi madre, Elena, se afanaba con la salsa de arándanos, fingiendo no notar la tensión que flotaba en el aire. Mi hermano Diego contaba otra historia sobre su nueva camioneta, y todos se reían. Todos menos yo. Entonces mi padre levantó su vaso, con su voz retumbando sobre el ruido de los tenedores. No todos en esta mesa merecen estar aquí, dijo. La risa que siguió fue instantánea, demasiado fuerte, demasiado familiar, y todas las cabezas se giraron hacia mí, la hija con demasiada educación que se había ido, la que los incomodaba solo por existir. No me inmuté. Lo miré, firme, y dije, menos mal que construí una vida que no necesita tu aprobación. No te preocupes, pronto leerás sobre ella. La sala se quedó en silencio. Mi madre se quedó helada con el tenedor en el aire. La sonrisa de mi padre vaciló solo por un segundo. El viejo reloj de pared sonaba más fuerte de lo que debería, como si estuviera marcando el momento en que todo cambió. ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño las personas que deberían haberte levantado? Preguntaría más tarde. Cuéntame desde dónde me estás viendo. Crecí en una casa que olía a aceite de motor y a cenas de domingo, cálida, ruidosa y llena de reglas que nadie decía en voz alta, pero que todos entendían. Mi padre, Mateo Vargas, creía que el mundo fue construido por las manos, no por las mentes. Tenía un pequeño taller mecánico en las afueras de Omaha, donde arreglaba de todo, desde camionetas hasta cortadoras de césped, y llevaba el mismo mono de la marina todos los días como si fuera una armadura. Para él, el éxito se veía como sudor en la frente y grasa bajo las uñas. Los libros, las computadoras, las ideas. No contaban. Eran para gente que no sabía trabajar. Cuando era pequeña, solía sentarme en el suelo de hormigón del taller, balanceando las piernas mientras él trabajaba. Me encantaba el olor de las máquinas, las chispas, la forma en que podía devolverle la vida a algo roto con solo una llave inglesa y una maldición. Pensaba que era magia. Pero también me encantaba el sonido de los engranajes girando dentro de mi cabeza. La curiosidad que me hacía preguntarme por qué funcionaban las cosas, no solo cómo. Quería desarmarlas, seguir los circuitos, entender los patrones invisibles que hacían que todo se moviera. Él llamaba a eso pensar demasiado. Mi madre, Elena, flotaba por nuestros días como una melodía silenciosa. Era amable, paciente, siempre suavizando la tensión antes de que pudiera convertirse en conflicto. Cada vez que papá me regañaba, generalmente por jugar con chatarra otra vez u olvidar mi lugar, ella murmuraba, él lo hace con buena intención, Sophie. Ya sabes cómo es. Lo dijo tantas veces que se convirtió en una nana de excusas, una que me envolvía y me silenciaba al mismo tiempo. Luego estaba Diego, mi hermano mayor, el hijo de oro, el mariscal de campo del equipo de fútbol de la secundaria, el capitán de todo, el que hacía que el pecho de papá se hinchara de orgullo en cada partido de viernes por la noche. Sus trofeos llenaban toda una pared en nuestra sala. El orgullo de los Vargas, lo llamaban todos, y papá nunca los corregía. No tenía por qué hacerlo. El silencio que seguía lo decía todo. Diego era lo que yo debería haber sido. No estaba celosa de él. No exactamente. Solo quería que me vieran por lo que yo podía hacer. Mientras Diego lanzaba balones de fútbol en el patio trasero, yo escarbaba en el depósito de chatarra detrás de nuestra casa, recogiendo radios viejas, altavoces rotos, placas de circuitos desechadas. Pasaba horas en el garaje después de la escuela, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con un destornillador en una mano y una linterna entre los dientes. No tenía dinero para piezas nuevas, así que aprendí a hacer que las viejas volvieran a cantar.
Cuando reparé una radio de transistores rota a los 12 años, la señal cobró vida con una canción de los 80 y casi lloró. Ese zumbido de estática se sintió como el primer sonido de pertenencia. Papá no lo veía así. Entraba, olía la soldadura y refunfuñaba: «Estás malgastando electricidad». Cuando intentaba mostrarle lo que había arreglado, negaba con la cabeza. «Eso no es trabajo de verdad, Sophie. No puedes alimentarte con eso». Luego le revolvía el pelo a Diego y decía: «Ahí tienes un chico que sabe cómo construir algo de verdad». La primera grieta profunda entre nosotros apareció cuando tenía 15 años. Había pasado semanas construyendo un pequeño generador eólico con piezas de chatarra para la Feria de Ciencias del Estado. Me quedaba despierta hasta tarde todas las noches perfeccionándolo, soldando cables hasta que me quemaba las yemas de los dedos. Cuando gané el primer lugar, los jueces me estrecharon la mano y me llamaron brillante. Llegué a casa agarrando la cinta, con el corazón latiendo de orgullo. Papá estaba sentado en su sillón viendo las noticias cuando se lo conté. No apartó la vista del televisor. «Qué bien», dijo. «Pero no presumas, Sophie. Harás que tu hermano se sienta mal». Algo dentro de mí se rompió entonces, no lo suficientemente fuerte como para que alguien más lo oyera, pero lo suficientemente profundo como para que sintiera su eco durante años. Recuerdo subir a mi habitación, cerrar la puerta y sostener la cinta en mi regazo hasta que dejó de significar algo. Esa fue la noche en que me di cuenta de que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Era algo que te ganabas siendo el tipo de persona que él entendía, y yo no lo era. Después de eso, el silencio se convirtió en nuestro idioma familiar. No gritábamos. Simplemente dejamos de hablar. Papá dejó de preguntar por mis notas. Yo dejé de contarle sobre ellas. Los trofeos de fútbol de Diego seguían multiplicándose, sus figuras doradas congeladas a media victoria, mientras mis experimentos permanecían ocultos bajo mi cama. Mamá seguía sonriendo, con su sonrisa suave y nerviosa, tratando de mantener todo unido, pero sus palabras solo hacían más clara la distancia. «Está orgulloso de ti a su manera», susurraba cuando la ayudaba con la cena. Simplemente no sabe cómo decirlo. Pero el orgullo no debería necesitar traducción. El amor no debería sonar a disculpa. Cuanto mayor me hacía, más me sentía como una invitada en mi propia casa, una sombra silenciosa en una casa donde todo giraba en torno a los hombres. Aprendí a desaparecer en las conversaciones, a morderme la lengua antes de hacer demasiadas preguntas, a convertir la curiosidad en silencio para que no se confundiera con desafío. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba quieta y los grillos tomaban el control, me escabullía de nuevo al garaje con una linterna y mi montón de máquinas rotas. Allí, bajo el bajo zumbido de la bombilla fluorescente, me sentía libre. Ese garaje se convirtió en mi santuario, el único lugar en el mundo donde mis manos podían moverse sin juicio, donde el sonido de la soldadura tocando el metal ahogaba las palabras que había dejado de decir. No lo entendía en ese entonces, pero cada tornillo que apretaba, cada chispa que devolvía a la vida, era mi forma de construir algo que mi padre nunca podría desarmar. El garaje detrás de nuestra casa no era gran cosa, solo una caja cuadrada de hormigón con estantes oxidados, una ventana rota y una única bombilla amarilla que parpadeaba como si estuviera decidiendo si seguir intentándolo. En invierno, el frío me calaba las mangas y mi aliento salía en nubes que flotaban en el aire antes de desvanecerse. Pero ese espacio, con su olor a aceite de motor y polvo, se sentía más como un hogar que cualquier habitación dentro de la casa. El suelo siempre estaba lleno de tornillos, radios viejas y cosas que a nadie le importaban, excepto a mí. Era un caos, pero era mi caos. Construí mi primera placa de circuito allí cuando tenía 16 años. No era perfecta. Las soldaduras eran desiguales, los cables torcidos. Pero cuando accioné el interruptor y vi una pequeña luz roja parpadear, sentí algo que no había sentido en años: control. Por una vez, el mundo me respondía. No tenía que pedir permiso ni aprobación. Podía construir algo de la nada y hacer que me escuchara. Esa bombilla amarilla se convirtió en mi sol, el zumbido de la fuente de alimentación, el latido de mi corazón. Una noche, mientras hurgaba en una caja de herramientas viejas, encontré el reloj de bolsillo de mi abuelo. El cristal estaba roto, el minutero congelado a las 12:47. Papá solía guardarlo en su cajón, llamándolo basura de otros tiempos. Pero cuando lo sostuve,
Sentí su peso como si llevara una historia que todavía intentaba moverse. Lo llevé a mi banco de trabajo, abrí la caja y observé los delicados engranajes de su interior, tan pequeños, tan precisos, tan tercos. Pasé horas inclinado sobre él con pinzas y una lupa, negándome a rendirme, incluso cuando se me acalambraban las manos y me ardían los ojos. Al amanecer, cuando finalmente ajusté el último resorte y giré la pequeña corona, el segundero tembló y luego comenzó a hacer tic-tac. Un ritmo suave y constante, frágil, pero vivo. Recuerdo reírme en voz baja, el sonido haciendo eco en el aire frío. Ese reloj roto, olvidado en un cajón, volvía a latir. Fue lo primero que devolví completamente a la vida. Lo llevé en una cadena alrededor de mi cuello durante semanas. No combinaba con nada de lo que tenía, pero no me importaba. Cada tic-tac me recordaba que podía hacer que algo avanzara, incluso cuando todo a mi alrededor estaba quieto. Esa noche me hice una promesa. Me senté en el frío suelo de hormigón, con el reloj de bolsillo en la palma de mi mano, y susurré: si no puedo hacer que se sientan orgullosos, haré que el tiempo mismo me escuche. Las palabras salieron pequeñas, casi como una oración. Al día siguiente, papá pasó por el garaje y me vio trabajando. Negó con la cabeza. ¿Sigues jugando con tus juguetes, Sophie?, dijo. Quise decirle que había arreglado algo que él había tirado, que lo había hecho funcionar de nuevo, pero no lo hice. Solo sonreí levemente y dije: sí, solo jugando. Porque sabía que de todos modos no me escucharía. Él no hablaba el lenguaje de los milagros silenciosos. Después de eso, el garaje se convirtió en mi mundo. Cada noche después de la cena, me escabullía con un termo de chocolate caliente y trabajaba bajo esa luz amarilla hasta que no sentía los dedos. El aire zumbaba débilmente desde el viejo enchufe. Y a veces, cuando había estado despierta demasiado tiempo, imaginaba que las máquinas me susurraban de vuelta: sigue adelante, parecían decir. Estás cerca. Llené un cuaderno con bocetos de inventos. Quería construir pequeños motores, brazos robóticos, sensores que pudieran moverse por sí solos. Ninguno parecía gran cosa, pero para mí, eran la prueba de que podía soñar sin permiso. Cada página era otra rebelión contra la pequeñez. A veces, cuando el viento era fuerte, podía oír el leve sonido del estadio de la secundaria desde el otro lado de la ciudad, la multitud vitoreando al equipo de Diego. El ruido siempre llegaba en oleadas, agudo y distante. Solía hacerme sentir invisible. Pero mientras el reloj hacía tic-tac en mi bolsillo y mi soldador brillaba, me di cuenta de que no necesitaba estar en ese estadio para importar. Mis victorias eran más pequeñas, más silenciosas, pero eran mías. Recuerdo una noche que me paré en la puerta del garaje mirando el patio helado, las luces de la casa parpadeando detrás de las cortinas. Todos adentro se reían, probablemente del último touchdown de Diego. Quizás de mí. Sonreí de todos modos, un poco triste, un poco orgullosa. Luego le susurré a la oscuridad: un día construiré algo que mueva el mundo, aunque ellos nunca lo vean. Las palabras no hicieron eco, pero no lo necesitaban. El garaje me escuchó. Las máquinas me escucharon. Y también el tiempo. El reloj en mi palma siguió haciendo tic-tac, lento y constante, como si estuviera de acuerdo. La carta llegó un martes por la tarde, metida entre una pila de facturas y un catálogo de ferretería. Casi no la veo. El sobre era delgado y blanco, estampado con el sello azul del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. No lo abrí de inmediato. Me temblaban demasiado las manos. Por un momento, me quedé en la cocina, mirándolo, oyendo el leve tic-tac del reloj de bolsillo de mi abuelo en el bolsillo de mi chaqueta, como un latido recordándome que respirara. Cuando finalmente lo abrí, las palabras se volvieron borrosas antes de tener sentido. Nos complace informarle que ha sido galardonada con una beca completa para el MIT. Lo leí una y otra vez, susurrando las palabras en voz alta solo para asegurarme de que eran reales. Una beca completa. Lo había logrado. Corrí al garaje, con la carta en la mano, como si fuera la prueba de algo que había estado tratando de decir toda mi vida. Papá estaba afuera, apoyado en su camioneta, con aceite en las manos y la radio sonando viejas canciones country. Papá, dije sin aliento. Entré. Al MIT, con una beca completa. Al principio ni siquiera levantó la vista.
Mitt repitió, limpiándose las manos en un trapo. Eso es para gente con dinero y sin sentido común. Es una beca completa, dije rápidamente. Cubre la matrícula, todo. Trabajaré para pagar el alojamiento. Lo resolveré. Es una oportunidad. Mi oportunidad. Se rió una vez, bajo y cortante. ¿Una oportunidad para qué? Para desperdiciar 4 años fingiendo que eres mejor que la gente que te crió. Se me hizo un nudo en la garganta. No se trata de eso. Se trata de lo que puedo construir, de lo que puedo aprender. Para esto he trabajado. Lanzó el trapo sobre el capó de la camioneta. ¿Crees que me importan esos juguetes que construyes en el garaje? Eso no es trabajo de verdad, Sophie. Eso es soñar despierta. El MIT no crea gente como nosotros. Se los come vivos. Sentí que algo pesado se deslizaba dentro de mí, como una puerta que se cierra. Puedo manejarlo, dije en voz baja. He manejado todo lo demás. Por un segundo, me miró fijamente como si intentara ver a la niña que solía entender, pero ya no podía encontrarla. Luego dijo, casi en voz baja, vete. Estás por tu cuenta. ¿Quieres perseguir esa fantasía? Bien, pero no esperes que esta familia recoja los pedazos cuando se desmorone. Detrás de él, la luz del sol poniente golpeaba las ventanas, volviéndolo todo dorado excepto sus ojos. Eran duros, sin parpadear. Quería creer que no lo decía en serio, que solo estaba asustado por mí a su manera. Pero en el fondo, sabía que esto era definitivo. Mamá estaba de pie junto a la puerta, agarrando un paño de cocina con los nudillos blancos. No dijo nada, solo nos observaba, con el rostro pálido de algo entre el miedo y la desolación. Cuando me volví hacia ella, me dedicó esa pequeña y trémula sonrisa que había conocido toda mi vida. No lo dice en serio, Sophie, dijo. Ya sabes cómo se pone. Asentí porque era más fácil que decirle que esta vez sí lo decía en serio. Esa noche, empaqué en silencio. No tenía mucho, solo 2 maletas, una pila de cuadernos y el reloj de bolsillo. No podía dormir, así que me senté en mi escritorio, mirando la carta de nuevo bajo la lámpara. Las palabras, felicitaciones, y esperamos sus contribuciones, brillaban débilmente en la luz amarilla. Pensé en el garaje, en la pequeña luz roja de mi primera placa de circuito, en la noche en que susurré que haría que el tiempo mismo me escuchara. Quizás esta era la respuesta del tiempo. Temprano en la mañana, oí el crujido de las tablas del suelo, mamá moviéndose suavemente por el pasillo. Llamó a mi puerta y luego la abrió a medias. Tenía los ojos rojos. Me tendió una bolsa de papel. Sándwiches, dijo, con la voz temblorosa, para el autobús. Y una manzana. Necesitarás comer. La tomé e intenté sonreír. Gracias, mamá. Dudó, luego se adelantó y me abrazó. Fue rápido, casi torpe, pero cálido. Cuando se apartó, susurró, tienes las manos de tu abuelo, ¿sabes? Él habría estado orgulloso. Luego se fue antes de que pudiera responder. Cuando salí, la mañana era lo suficientemente fría como para picar. La parada del autobús estaba a 2 manzanas. Arrastré mi maleta sobre la escarcha, las ruedas chocando contra las grietas del pavimento. El vecindario aún dormía. Humo saliendo de las chimeneas. El ladrido lejano de un perro. El olor a diésel en el aire. Cuando el autobús dobló la esquina, miré hacia nuestra casa. Las ventanas estaban oscuras, excepto una, la cocina, donde mamá estaba detrás de la cortina. Una sombra en el suave resplandor de la luz de la estufa. Levanté la mano, aunque sabía que no podía verme claramente. La camioneta de papá todavía estaba en la entrada. El motor estaba apagado, no salió. Cuando las puertas del autobús sisearon al abrirse, subí, me senté junto a la ventana y apreté la frente contra el cristal. El reloj de bolsillo hacía tic-tac suavemente en el bolsillo de mi abrigo, cada golpe firme y seguro. Durante mucho tiempo, observé cómo nuestra calle se desvanecía en el horizonte gris. Las formas familiares de casa se hacían más pequeñas hasta que desaparecieron. No lloré. Pensé que lo haría, pero no lo hice.
Había algo liberador en el silencio de ese autobús, en la forma en que el mundo se abría, ancho e infinito, más allá de las llanuras de Nebraska. No sabía qué me esperaba en Boston, solo que era mío. A medida que el autobús ganaba velocidad, saqué el reloj y lo giré en mis manos. Su esfera atrapó la débil luz de la mañana, el segundero haciendo tic-tac con un ritmo perfecto. Nos vamos, susurré. Hagamos que valga la pena. Afuera, la escarcha brillaba como metal. La autopista se extendía por delante, larga y brillante, llevándome hacia un lugar donde no necesitaría el permiso de nadie para existir. Cambridge no se parecía en nada a Omaha. La ciudad se movía más rápido, hablaba más alto y nunca dejaba de brillar. Incluso el aire se sentía más inteligente de alguna manera, cargado de ambición. Alquilé una habitación en una ruinosa casa de 3 pisos cerca de Massachusetts Avenue, del tipo con radiadores que siseaban toda la noche y ventanas que nunca cerraban del todo. Mi habitación apenas era lo suficientemente ancha para una cama individual y un escritorio plegable, pero tenía una ventana que daba a la calle. Y desde allí, podía ver el tenue resplandor rojo de la cúpula del MIT. Se sentía lo suficientemente cerca como para tocarlo, como una promesa que finalmente había alcanzado. La beca cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención. Así que acepté cualquier trabajo que pude encontrar, lavar platos en una cafetería antes del amanecer, limpiar laboratorios por la noche, funcionando a base de café y suerte. Guardaba el reloj de bolsillo en el bolsillo de mi abrigo en todo momento, y cuando estaba demasiado cansada para pensar, metía la mano, sentía el lento ritmo de su tic-tac y me recordaba por qué estaba allí. Si no puedo hacer que se sientan orgullosos, haré que el tiempo mismo me escuche. Los días se mezclaban. Clases por la mañana, trabajos prácticos por la tarde, trabajo hasta la medianoche. Algunas noches me quedaba en el laboratorio de robótica hasta el amanecer, acurrucada en el suelo junto a prototipos a medio montar, el zumbido de las máquinas arrullándome en un sueño superficial. Mi cuerpo estaba constantemente cansado, mi cerebro constantemente vivo. Construí pequeños brazos robóticos con piezas de desecho del contenedor del laboratorio, programé microcontroladores en portátiles prestados y soñé con máquinas que pudieran moverse como seres vivos, precisas, silenciosas y amables. El MIT estaba lleno de brillantez y arrogancia a partes iguales. Mis compañeros de clase provenían de familias de científicos y directores ejecutivos. Hablaban de innovación como si fuera su derecho de nacimiento. Yo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, absorbiéndolo todo. No tenía pedigrí, tenía hambre. No tenía financiación, tenía la terquedad de alguien que había quemado todos los puentes detrás de ella. Para mi segundo semestre, el agotamiento comenzó a notarse. Me saltaba comidas sin querer, eligiendo horas de laboratorio en lugar de comida. Me temblaban las manos por demasiada cafeína y falta de sueño. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba soldando un circuito para un prototipo de robot cuando mi visión se volvió borrosa. El soldador se me resbaló de los dedos y el mundo se inclinó. Lo siguiente que recuerdo es el suelo frío contra mi mejilla y el sonido del metal cayendo. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en la enfermería del campus. Una manta sobre mí y un suero goteando constantemente al lado de la cama. Una mujer con el pelo rojizo y un moño desordenado estaba sentada en la silla a mi lado, mirando su tableta. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, sonrió. Así que tienes pulso, dijo. Son buenas noticias. Parpadeé, aturdida. ¿Quién eres? Clara, dijo, ofreciéndome la mano. Asustaste a la mitad del laboratorio anoche. Te encontré en el suelo rodeada de cables y algo que parecía una tostadora moribunda. Realmente sabes cómo causar una impresión. Logré una risa débil. Se supone que es una unidad de reparto. Bueno, dijo, casi te reparte al más allá. Desde ese día, Clara se convirtió en mi ancla. Era todo lo que yo no era, ruidosa, intrépida, sin filtros. Venía de Seattle, estudiaba ingeniería biomédica y de alguna manera siempre encontraba tiempo para cocinar. No puedes vivir de barritas de granola de máquina expendedora, me regañaba, apareciendo en mi puerta con sopa en un recipiente de plástico. Los cerebros necesitan combustible, Sophie. No me di cuenta de lo sola que había estado hasta que Clara empezó a aparecer. No preguntaba por mi familia y yo nunca conté la historia. No lo necesitábamos.
Hablábamos en planos y ecuaciones, en largas noches en el laboratorio y tazas de café tranquilas en el restaurante abierto toda la noche al final de la calle. Ella me llamaba la que susurra a las máquinas. Yo la llamaba la tormenta. Juntas, construimos, rompimos y volvimos a construir. Empecé a llevar el reloj de bolsillo en mi mochila, justo al lado de mi cuaderno. Su tic-tac llenaba el silencio cuando trabajaba sola. A veces, cuando estaba demasiado cansada para pensar, lo sacaba, lo ponía al lado de mi portátil y medía mi progreso a su ritmo. Me recordaba que la precisión podía coexistir con la persistencia, que no tenías que apresurarte para avanzar. Los años se arrastraron y corrieron al mismo tiempo. Entre los cursos y los trabajos, me sentía atraída por un problema una y otra vez, como hacer robots que realmente pudieran ayudar a las personas, no solo fascinar a los ingenieros. Los hospitales usaban sistemas caros para transportar suministros médicos, y las clínicas pequeñas, especialmente en pueblos como en el que trabajaba mi madre, no podían pagarlos. La recordaba llegando a casa de sus turnos de enfermería con los pies doloridos y una sonrisa cansada, diciendo, «Estamos cortos de personal otra vez». Ese recuerdo nunca me abandonó. Así que empecé a esbozar un robot de transporte compacto que pudiera navegar por los estrechos pasillos de los hospitales, evitar a las personas y entregar suministros de forma rápida, barata y fiable. No sería bonito, pero importaría. El tipo de invención que podría facilitar vidas reales. Clara me encontró inclinada sobre los bocetos una noche. «Estás construyendo algo», dijo. «Lo noto por la expresión de tu cara». «Todavía no», dije, trazando una línea en el plano. «Pero lo haré. Quiero hacer algo que importe. Algo que mueva el mundo», bromeó, haciéndose eco de las palabras que no había dicho en voz alta en años. Sonreí levemente. «Sí, algo así». Pasamos innumerables noches trabajando juntas en el laboratorio. Cuando no podíamos permitirnos piezas, las tomábamos prestadas de prototipos rotos. Cuando nos quedábamos sin tiempo, nos saltábamos el sueño. Cada vez que el robot fallaba, lo reconstruíamos, riéndonos a través de la frustración. Clara tenía una forma de hacer que lo imposible pareciera temporal. Hubo una noche, después de que una larga prueba finalmente tuviera éxito, en la que nos sentamos en el suelo comiendo fideos fríos directamente del envase. El robot pasó a nuestro lado, zumbando silenciosamente mientras llevaba una bandeja de un extremo de la habitación al otro. «¿Te das cuenta», dijo, «de que acabas de construir aquello con lo que solías soñar?» Lo vi moverse, lento pero constante, y sentí que algo crecía en mi pecho, algo que se sentía como orgullo, pero más suave. «Todavía no», dije. «Esto es solo el principio». No le dije que ya estaba imaginando a dónde podría llegar, a hospitales de pueblos pequeños, clínicas rurales, lugares olvidados por el progreso. Lugares como donde mi madre todavía trabajaba, con las manos agrietadas por el invierno, su corazón demasiado grande para el mundo en el que vivía. Quería enviarle algo que aliviara ese peso, aunque ella nunca supiera que venía de mí. Cuando me gradué, tenía más que un título. Tenía un prototipo, un sueño y una única verdad que se había grabado en mis huesos: la supervivencia no consistía en escapar del pasado, sino en transformarlo. El día antes de la graduación, me senté junto al río Charles con Clara, viendo el atardecer reflejarse en el agua. El reloj de bolsillo hacía tic-tac suavemente en mi mano. Clara me dio un codazo. «Entonces, ¿qué sigue para ti, Vargas?» Miré hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar, y dije, «Creo que es hora de construir algo que no necesite el permiso de nadie para existir». El viento del agua era frío, pero no lo sentí. Por primera vez, ya no huía de casa. Corría hacia algo enteramente mío. Después de la graduación, Boston ya no parecía lo suficientemente grande. La ciudad me había dado todo lo que necesitaba para convertirme en quien era, pero también me recordaba demasiado a la supervivencia, a las noches frías, las luces fluorescentes y las cenas de ramen que sabían a determinación. Clara también lo sentía. Una noche, tomando un café en un tranquilo restaurante cerca de Kendall Square, dijo, «¿Y si dejamos de construir los sueños de otras personas y empezamos a construir los nuestros?» Así nació Norliner Robotics. Un nombre elegido a las 2 de la mañana, cuando el mundo parecía infinito y posible.
Metimos nuestras pocas pertenencias en su viejo hatchback, atamos los prototipos en el asiento trasero con cinta adhesiva y condujimos hacia el oeste hasta que el horizonte dio paso a las montañas. Elegimos Denver no porque fuera conveniente, sino porque era salvaje. Tenía cielos abiertos, aire puro y espacio para respirar, algo que Boston nunca tuvo. Encontramos un viejo taller mecánico en las afueras de la ciudad y lo alquilamos por casi nada. El espacio tenía corrientes de aire, sus paredes estaban llenas de herramientas oxidadas y pintura descascarada. Olía débilmente a gasolina y a hormigón empapado de lluvia, pero para nosotras era perfecto, un lienzo en blanco. Lo limpiamos, montamos mesas plegables, tendimos cables de extensión por el suelo y lo reclamamos como nuestro hogar. Los primeros días fueron brutales. Los inviernos en Denver podían cortarte hasta los huesos, y la calefacción apenas funcionaba. Usábamos guantes mientras programábamos, nuestro aliento empañándose frente a nosotras mientras nos acurrucábamos alrededor de los portátiles. La cena era siempre la misma, sopa de lata, fideos recalentados o una pizza ocasional cuando conseguíamos un trabajo independiente para mantener las luces encendidas. Las noches se mezclaban, el código se convertía en números, los números en horas y las horas en años. Construimos todo a mano, armazones, sensores, circuitos. Clara se encargaba del diseño, yo, de la mecánica y los algoritmos. Nuestro primer prototipo, Norgline 1, era pequeño, torpe y se rompía constantemente. Su navegación era inestable, sus sensores poco fiables, pero tenía pulso. Pasamos noches enteras reescribiendo código y soldando juntas hasta que se nos entumecían los dedos. Cada vez que pensábamos que estábamos cerca, algo fallaba estrepitosamente, motores sobrecalentados, bucles de software congelados, baterías muriendo entre humo. El dinero se agotó más rápido que el valor. Los inversores sonreían educadamente, pero pasaban de largo. No entendían por qué dos mujeres sin respaldo corporativo pensaban que podían competir con empresas de robótica multimillonarias. Demasiado específico, decían. La sanidad rural no es escalable. Tenían razón en una cosa, no era fácilmente escalable. Pero ese no era el punto. No se trataba de mercados o beneficios. Se trataba de significado. Quería construir algo que importara a la gente que nunca era vista. Para el segundo año, nuestras cuentas estaban casi vacías. Debíamos el alquiler del garaje. Nuestro equipo fallaba, e incluso Clara, la eternamente optimista Clara, empezaba a perder su luz. Una noche, cerró su portátil de golpe y dijo, quizás tienen razón, Sophie. Quizás nadie está esperando esto. No respondí. Solo me quedé mirando el viejo reloj de bolsillo que estaba en el banco de trabajo a mi lado. Seguía haciendo tic-tac, constante y paciente, como siempre. Pensé en la voz de mi padre, el MIT es para gente con dinero y sin sentido común. Luego pensé en las manos cansadas de mi madre, sus turnos en el hospital, su fuerza silenciosa. Miré a Clara y dije, alguien está esperando. Simplemente no lo saben todavía. A la mañana siguiente, transferí hasta el último dólar de mis ahorros personales a la cuenta de la empresa. Clara no se enteró hasta más tarde, cuando revisó los libros y se quedó helada. ¿Pusiste todo?, preguntó. Todo lo que tenías. Asentí. Si vamos a caer, prefiero hacerlo construyendo algo de verdad. Me miró fijamente durante un largo rato, luego exhaló. De acuerdo, dijo finalmente. Entonces hagamos que valga la pena. Un mes después, un hospital en la zona rural de Montana nos contactó. Su administradora, la doctora Ramírez, había leído una pequeña publicación en un blog sobre nuestro prototipo y quería probarlo. No podemos permitirnos los grandes sistemas comerciales, dijo por teléfono. Pero aceptaremos cualquier cosa que funcione. Clara y yo empaquetamos Norgline 1, lo envolvimos en mantas y lo cargamos en una furgoneta alquilada. El viaje duró 16 horas a través de llanuras cubiertas de nieve y puertos de montaña. Cuando llegamos, el cielo era de un color lavanda al amanecer. El hospital era pequeño, 2 pisos, 20 habitaciones, un puñado de enfermeras que parecían más cansadas que pagadas. Pasamos 3 días instalando sensores y mapeando los pasillos. El personal nos observaba con curiosidad, pero no esperaba mucho. Cuando comenzó la primera prueba, contuve la respiración.
El robot zumbó suavemente, avanzó por el pasillo, giró en la primera esquina, y por una vez, no se estrelló. Llevó una bandeja de muestras de laboratorio desde el puesto de enfermería hasta el ala de diagnóstico sin un solo error. Las enfermeras aplaudieron, medio incrédulas. Al final de la semana, Norgline 1 había completado más de 200 entregas. Los tiempos de respuesta de los suministros se redujeron, los costos se desplomaron y las enfermeras que antes pasaban horas haciendo recados ahora tenían tiempo para sentarse con los pacientes. La doctora Ramírez nos llamó a su oficina el último día. No solo nos ahorraron dinero, dijo. Nos dieron tiempo. En el viaje de regreso a Denver, ni Clara ni yo dijimos mucho. La nieve caía en lentas capas, atrapada por los faros. A mitad de camino a través de Wyoming, me miró y dijo, lo hicimos, ¿verdad? Sonreí levemente, con los ojos todavía en la carretera. Apenas, dije, pero apenas cuenta. A la mañana siguiente, un periódico local de Montana publicó una pequeña historia titulada, Ingeniera construye robots para la sanidad rural. No era un titular nacional. No era noticia de primera plana, pero era algo. La primera vez que vi mi nombre impreso, no me sentí triunfante. Me sentí quieta, como un reloj que finalmente había encontrado su ritmo. El artículo se difundió silenciosamente, primero en foros médicos, luego en círculos tecnológicos locales, y después en hospitales de pueblos pequeños que estaban desesperados por soluciones asequibles. Los correos electrónicos comenzaron a llegar, lentamente al principio, luego por docenas. ¿Podemos probar su modelo? ¿Podemos licenciar su diseño? ¿Pueden enseñarnos cómo funciona? En 6 meses, teníamos más pedidos de los que podíamos manejar. Clara lloró cuando se cobró el primer cheque real. Yo no lloré. Solo me quedé en medio de nuestro frío garaje, con el robot zumbando suavemente a mi lado, y susurré, ellos no me ven, pero el mundo lo hará. Y lo hizo. A finales de año, Norgline Robotics se había expandido a un espacio de trabajo adecuado. Las paredes estaban limpias ahora, las luces brillantes, los suelos cálidos. Pero mantuve ese viejo reloj de bolsillo en el estante sobre mi escritorio, todavía marcando las horas. Me recordaba que no había escapado de mi pasado, lo había transformado en movimiento. Cada tic-tac era un pequeño desafío contra cada voz que dijo que no podía. A veces, por la noche, cuando el laboratorio se quedaba en silencio y Clara se había ido a casa, me sentaba sola y escuchaba ese sonido, el débil y constante latido de todo lo que había construido a partir de los escombros de lo que había dejado atrás. Y cada vez que sonaba, escuchaba la misma promesa que hice años atrás en el frío del garaje de mi padre. Si no puedo hacer que se sientan orgullosos, haré que el tiempo mismo me escuche. Ahora estaba escuchando. Y también el mundo. 3 años después, el mundo finalmente se puso al día con lo que habíamos construido. Norgline Robotics había pasado de ser un garaje frío a una empresa real, 30 empleados, múltiples contratos con hospitales y una oficina limpia de cristal en el centro con nuestro nombre grabado en la puerta. Había aprendido a hablar el idioma de los inversores. A mantenerme despierta durante días de 18 horas. A sonreír para las cámaras incluso cuando no había dormido en 2 días. Clara lo llamaba éxito. Yo lo llamaba supervivencia con mejor iluminación. Cuando llegó el correo electrónico de Forbes, casi no lo abrí. El asunto decía, felicitaciones, ha sido seleccionada para el 30 Under 30 en sanidad. Lo miré durante un largo rato antes de hacer clic, esperando que fuera un error. No lo era. Querían destacar nuestro trabajo en sistemas robóticos para hospitales rurales. El mismo sueño que había comenzado en un garaje helado de Denver, ahora impreso en una revista brillante que solía estar intacta en la mesa de café de mi padre. La ceremonia se celebró en San Francisco, suelos de mármol y candelabros de cristal. Las cámaras destellaban, el champán fluía y la gente se presentaba con sonrisas que no llegaban a los ojos. Llevaba un sencillo traje azul marino y un reloj de plata. El reloj de bolsillo era demasiado viejo para noches como esta, pero lo guardé en mi bolso de todos modos. Hacía tic-tac débilmente, manteniéndome con los pies en la tierra. Durante la entrevista en vivo, bajo las cegadoras luces del escenario, la reportera se inclinó hacia adelante y sonrió. Sofía Vargas, dijo alegremente. Su empresa ha ayudado a hospitales en 5 estados. Eso debe sentirse increíble.
Dígame, su familia debe de estar muy orgullosa, ¿verdad? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era cruel. Era casual, inocente incluso, pero aterrizó exactamente donde dolía. Las luces del estudio se volvieron borrosas por un segundo. Sonreí, porque eso es lo que haces cuando no puedes permitirte la honestidad. Probablemente están ocupados, dije a la ligera. No hablamos mucho del trabajo. La entrevistadora se rió cortésmente, pasó a la siguiente pregunta y las cámaras siguieron grabando. Respondía todo perfectamente, mesurada, elocuente, inquebrantable. Pero por dentro, sentí que algo pequeño y familiar ahuecaba un espacio en mi pecho. Esa noche, volví a mi habitación de hotel con vistas a la bahía. La ciudad de abajo brillaba como un circuito. Cada luz, otro latido de un mundo que nunca dormía. Me quité los tacones, coloqué la placa del premio en el escritorio y me senté junto a la ventana con una copa de champán que nunca bebí. Durante un rato, solo observé cómo la niebla entraba desde el agua, tratando de dejar que el ruido de la noche se desvaneciera. Por costumbre, cogí mi teléfono. Revisé los correos electrónicos, felicitaciones de socios, mensajes de colegas, un mensaje de texto de Clara que simplemente decía, lo hicimos. Luego, sin querer, abrí Instagram. La primera foto que apareció me dejó helada. La cuenta de mi padre, una que no había mirado en años. La foto era simple. Nuestro viejo comedor en Omaha. Mi padre, mi madre y mi hermano, Diego, sentados alrededor de la mesa. La misma iluminación ámbar, las mismas paredes, los mismos platos de porcelana. Diego se reía, con el brazo sobre el hombro de papá. La sonrisa de mamá era pequeña pero cálida. El pie de foto decía, muy orgulloso de mis hijos. No había una silla vacía en la foto, ninguna señal de que yo hubiera existido alguna vez en esa mesa. La miré hasta que la pantalla se volvió borrosa. El sonido de la ciudad exterior se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Dejé el teléfono boca abajo y dejé que el silencio llenara la habitación. El champán en la mesita de noche atrapaba la luz de la ventana, pequeñas burbujas subiendo en un movimiento lento y perezoso, intacto. Me recliné contra el frío cristal y cerré los ojos. Se suponía que este era el momento que haría que todo valiera la pena. El reconocimiento, la validación, la prueba. Pero en cambio, se sentía hueco, como un aplauso en una habitación vacía. Había construido todo lo que me había prometido a mí misma. Todo lo que dijeron que no podía. Y sin embargo, las personas a las que una vez más había deseado que me vieran ni siquiera habían levantado la vista. Metí la mano en mi bolso y saqué el reloj de bolsillo. Seguía haciendo tic-tac, constante e imperturbable. Durante años, ese sonido había significado esperanza, impulso, progreso, desafío. Esa noche, solo sonaba como el tiempo pasando, indiferente a lo que había construido o perdido. Lo dejé en la mesita de noche junto al champán, el tenue reflejo de las luces de la ciudad brillando en su superficie. Afuera, la niebla se espesó, tragándose el horizonte hasta que solo quedó el débil resplandor de las luces de la calle. Susurré en la habitación vacía, ellos no me ven, pero el mundo lo hará. El nuevo apartamento se encontraba en lo alto del centro de Denver, con paredes hechas casi en su totalidad de cristal. Desde donde estaba en la sala, las montañas rocosas se extendían por el horizonte como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. La luz de la mañana entraba suavemente, incidiendo en las líneas limpias de los muebles, los suelos de roble claro, el silencioso zumbido de una ciudad que despertaba abajo. Por primera vez en años, no oía máquinas, alarmas ni pasos en los pasillos, solo aire, solo silencio. Cuando me mudé, me prometí a mí misma que no llenaría el espacio con ruido. Sin desorden, sin caos, sin fantasmas. Las paredes estaban desnudas, excepto por 3 marcos, mi diploma del MIT, el primer plano de Northern Aerobatics y una foto del prototipo que salvó a aquel hospital de Montana. Entre ellos colgaba el reloj de bolsillo, encerrado en cristal. Todavía hacía tic-tac, su ritmo suave y constante, un recordatorio ya no de lucha, sino de llegada. La pieza central del apartamento no era la vista ni la decoración. Era la mesa. Se la había encargado a un artesano local que recuperaba madera de graneros abandonados en las montañas. 12 pies de largo, nogal recuperado, con 12 sillas idénticas.
sin cabecera, sin final, todos iguales. Cuando la entregaron, el artesano me preguntó si quería teñirla más oscura, para que pareciera más formal. Le dije que no. Deja que conserve sus cicatrices, le dije. Es lo único honesto aquí. Esa mesa se convirtió en el corazón de mi hogar. No para exhibir, no para reuniones ni entrevistas con los medios, sino para algo más tranquilo, soledad sin sentirse sola. Algunas noches preparaba una comida sencilla, solo sopa y pan, y comía bajo el suave resplandor de la lámpara colgante sobre ella. Otras noches, extendía bocetos de nuevos prototipos, trazando ideas sobre su superficie desgastada hasta el amanecer. Había una paz en esa rutina, un ritmo que nunca había conocido en la casa en la que crecí. Solía pensar que el éxito sonaría como aplausos o reconocimiento. Pero aquí, sonaba como el débil tic-tac del reloj de bolsillo y el susurro del viento contra el cristal. Era el tipo de silencio que no te ganas corriendo más rápido. Es el tipo al que llegas cuando finalmente te detienes. A veces me encontraba mirando esa mesa durante largos ratos, imaginando cómo se sentiría tenerla llena. Gente hablando, riendo, nadie tratando de demostrar su valía, nadie sentado más bajo o más alto que los demás. Quizás ese era el verdadero sueño desde el principio. No robots ni titulares ni empresas, sino un asiento en una mesa donde todos pertenecieran. No había fotos familiares en ninguna parte. No por amargura, sino por verdad. No pertenecían aquí. Este espacio no se construyó sobre la nostalgia. Se construyó sobre la recuperación. Había pasado demasiados años tratando de sacar algo de la ausencia. Demasiadas noches deseando la aprobación de otra persona para sentirme completa. Ahora, la ausencia era parte del diseño. Cada centímetro de silencio, cada silla vacía, estaba exactamente donde debía estar. Cuando los invitados visitaban colegas, nuevos amigos, algún periodista ocasional siempre comentaban la vista. Debe sentirse increíble vivir aquí arriba, dijo uno de ellos una vez. Sonreí y respondí, se siente tranquilo. Eso es suficiente. Por la noche, Denver brillaba abajo como un campo de estrellas que hubieran caído a la tierra. Apagaba las luces, dejaba que el resplandor de la ciudad llenara la habitación y escuchaba el reloj hacer tic-tac suavemente en la pared. Durante años, ese sonido había sido una medida de supervivencia, contando los segundos entre el agotamiento y la esperanza. Ahora era el sonido de la quietud, del tiempo que no necesitaba ser superado. A veces, cuando veía el reflejo de las montañas en el cristal, pensaba en aquel viejo comedor en Omaha, la mesa rígida, la voz de mi padre, la risa que cortaba más que las palabras. El contraste era casi surrealista. Allí había aprendido a permanecer pequeña. Aquí había aprendido a ocupar espacios sin pedir disculpas. No construí lujo, construí paz. Y por primera vez, era suficiente. El mensaje llegó un martes gris por la mañana. El tipo de día en que Denver se sentía más cielo que ciudad. De mi hermano, Diego. Jueves, 6 de la tarde, mamá te echa de menos. Solo eso. Sin emojis, sin pretensiones de charla trivial. 6 palabras que cayeron más pesadas de lo que deberían. Debí leerlo una docena de veces. El cursor parpadeando en la pantalla como un latido. Hacía años que no volvía a Nebraska. Años desde que había entrado en esa casa con su luz ámbar y sus paredes que podían guardar rencor. Me había prometido a mí misma que no volvería a menos que quisiera. Y no estaba segura de si esto contaba como querer. Pero mamá te echa de menos era suficiente. Siempre lo había sido. Así que el jueves por la mañana, empaqué una pequeña bolsa, cogí mi abrigo y empecé a conducir hacia el este. Los kilómetros se desdibujaron en lentos tramos de autopista y llanuras vacías, las montañas desvaneciéndose detrás de mí como un recuerdo que no estaba lista para dejar ir. El reloj de bolsillo estaba en el salpicadero, su tic-tac constante llenando el silencio entre la estática de la radio y el viento. Cuando llegué a Omaha, el anochecer se había posado sobre las calles, bañándolo todo en ese tipo de naranja pálido que hace que incluso lo ordinario parezca indulgente. Su casa se veía más pequeña ahora, como si alguien hubiera presionado el tiempo sobre ella. Las contraventanas seguían verdes, la luz del porche todavía parpadeaba. Por un momento, me quedé en el coche, con el motor en marcha, las manos agarrando el volante. Luego lo apagué,
Me guardé el reloj en el bolsillo y caminé hacia la puerta. Mamá abrió antes de que pudiera llamar. Sophie, dijo en voz baja, la misma voz que solía despertarme para ir a la escuela. Su sonrisa temblaba, atrapada entre la culpa y el alivio. ¿Llegaste? ¿Llegué? Intenté devolverle la sonrisa. El calor me golpeó primero, el olor a pavó, canela y algo débilmente metálico, como un recuerdo. El comedor estaba tal como lo recordaba, demasiada luz, muy poco espacio para respirar. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa. Mismo lugar, misma postura, más viejo pero sin cambios. Su pelo había raleado, sus hombros se habían encorvado ligeramente, pero su presencia todavía llenaba la habitación como estática. Levantó la vista, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de enmascararla con una sonrisa tensa. Vaya, dijo. No pensé que realmente vendrías. Casi no lo hago, dije, igualando su tono. Diego también estaba allí, sentado junto a su esposa, con una amplia sonrisa en su rostro. Sophie, no lo creerías. Acabamos de remodelar la casa. La construimos nosotros mismos. 4 dormitorios, un garaje lo suficientemente grande para los 2 coches. Papá dice que es el orgullo de los Vargas. Por supuesto que lo dijo. Sonreí cortésmente y lo dejé hablar. Llenó el aire con historias sobre las ligas infantiles y las tasas hipotecarias. El tipo de conversación segura que mantenía todo lo demás enterrado. Asentí en los lugares correctos. Me reí cuando se suponía que debía hacerlo. Mamá se afanaba en el mostrador, sus movimientos cuidadosos, como si un sonido equivocado pudiera romper la frágil paz. La conversación se mantuvo ligera durante la mayor parte de la cena, pero era el tipo de ligereza que parpadea antes de apagarse. Cada palabra estaba cargada con las cosas que ninguno de nosotros decía. Mi padre preguntó por mi empresa de máquinas con el mismo tono que alguien podría preguntar por un hobby. Mi madre preguntó si comía lo suficiente. Diego se ofreció a presentarme a uno de sus amigos a los que les gustaban las mujeres inteligentes. Fue después de la segunda botella de vino que el aire cambió. Mi padre se reclinó en su silla, haciendo girar la copa en su mano. Tenía las mejillas sonrojadas, sus ojos brillaban con el tipo de nostalgia que generalmente precede a la crueldad. Levantó su copa, con la voz retumbando como en los viejos tiempos. Sabes, dijo, no todos en esta mesa merecen estar aquí. Las palabras quedaron suspendidas por un instante, pesadas y familiares. Luego vino la risa, suave al principio, luego más fuerte, rodando por la mesa como el eco de otra vida. Diego se rió porque eso era lo que siempre había hecho. Su esposa se unió. Incluso mamá esbozó una sonrisa nerviosa y automática, del tipo que significaba, por favor, no empeoremos esto. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El reloj de la pared sonó una vez. Dejé mi copa de vino con cuidado, deliberadamente, como si el acto en sí importara. Lo miré, sin enojo, sin herida, simplemente con claridad. Menos mal que construí una vida que no necesita tu aprobación, dije. Mi voz era tranquila, firme, inquebrantable. No te preocupes, pronto leerás sobre ella. La risa se detuvo al instante. La habitación se quedó quieta, como si alguien hubiera sacado el aire de ella. Mi madre se congeló con la servilleta en la mano, sus ojos moviéndose entre nosotros. Diego se aclaró la garganta, murmuró algo sobre el postre, pero nadie se movió. El rostro de mi padre se endureció. No habló, pero su agarre en la copa se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de madera. Gracias por la cena, mamá, dije en voz baja. La comida estuvo buena. Abrió la boca para decir algo, una disculpa quizás, pero no salió nada. Caminé hacia la puerta, el sonido de mis tacones haciendo eco en el silencio. En el umbral, me di la vuelta una vez, lo suficiente para verlos congelados alrededor de la mesa. Mi hermano mirando hacia abajo, mi madre todavía agarrando la servilleta, el tenedor de mi padre suspendido en el aire, su boca entreabierta como un hombre a punto de defender algo en lo que ya no creía. Afuera, la noche era fresca y fría. La luz del porche parpadeó 1, 2 veces. Me quedé allí un momento, respirando el silencio, el tipo de silencio que solía doler,
pero que ahora se sentía como libertad. Luego caminé hacia mi coche, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi la casa encogerse detrás de mí, sus ventanas brillando suavemente contra la oscuridad. En algún lugar adentro, la cena se reanudaría. La risa volvería, las mismas líneas se repetirían, la misma comodidad construida sobre el silencio. Pero no para mí. Por primera vez, no me iba con ira. Me iba porque finalmente entendí que no necesitaba ganarme mi lugar en esa mesa. Ya había construido la mía propia. Un mes después, la nieve se había asentado sobre Denver como un suave murmullo blanco. Las luces de la ciudad brillaban bajo ella, silenciosas y reverentes, como si incluso las calles entendieran en qué época del año estábamos. No había planeado hacer nada para Navidad. Durante años, la temporada había significado habitaciones vacías, llamadas sin respuesta y un calendario lleno de trabajo para llenar el silencio. Pero este año se sentía diferente. Quizás fue la cena en Omaha, la expresión en el rostro de mi madre, o quizás fue darme cuenta de que algunas heridas solo dejan de sangrar cuando dejas de esperar que alguien más las cure. Fuera lo que fuera, una mañana a principios de diciembre, llamé a Clara. Y sí, dije, organizamos una cena. Ella se rió. ¿Una cena de empresa? No, dije. Algo real. Algo para la gente que nunca es invitada a las elegantes. 2 semanas después, la sala de conferencias de la sede de Norgline se transformó. Retiramos la maquinaria, trajimos largas mesas de madera, colgamos luces doradas de las vigas y llenamos el aire con el aroma de canela y manzanas asadas. Contratamos a chefs locales, alquilamos autobuses para traer al personal del hospital y a las familias que no podían permitirse el viaje, y llenamos el espacio con una calidez que ninguna cantidad de dinero podría fingir. La lista de invitados no era selecta ni elegante. Era humana. Enfermeras de los hospitales rurales que nuestros robots apoyaban. Pacientes que se recuperaban de largas enfermedades, un puñado de padres solteros haciendo malabares con las facturas médicas y una docena de niños que aún luchaban por recuperarse de las camas de hospital. Sin medios de comunicación, sin patrocinadores, solo personas que merecían una noche en la que el mundo se sintiera amable de nuevo. Cuando las puertas se abrieron esa noche, el frío entró junto con las risas. Los niños corrieron hacia las mesas decoradas con piñas y cintas plateadas. Las enfermeras, todavía con sus uniformes, aceptaban tímidamente tazas de sidra. La música flotaba en el aire ya suave lo suficiente para que la habitación se sintiera viva, pero nunca tan fuerte como para ahogar la conversación. Me movía entre las mesas en silencio, comprobando que todos tuvieran lo que necesitaban. Clara se había disfrazado de señora Claus, repartiendo bufandas y guantes envueltos a cualquiera que se acercara. Una panadería local había donado galletas de jengibre con forma de engranajes, idea suya, no mía, y desaparecieron casi al instante. A mitad de la cena, una de las enfermeras mayores, una mujer llamada Karen, me tomó la mano. No tenías que hacer esto, dijo, con los ojos brillantes. Lo sé, dije en voz baja. Por eso importa. La comida era sencilla pero perfecta, pavo asado, batatas, tarta de manzana, lo suficientemente caliente como para derretir el frío de cualquiera. La risa se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche, entrelazándose con la música y el tintineo de los cubiertos. Era el sonido de la pertenencia, crudo y sin pulir. Estaba sirviendo sidra a uno de los niños cuando noté a un hombre con una cámara en la puerta. Luego 2 más, reporteros locales atraídos por el boca a boca. No los había invitado, pero tampoco los eché. Algunas historias no necesitan esconderse. Una de ellas, una joven con un bloc de notas y una sonrisa sincera, se acercó con delicadeza. Señorita Vargas, dijo, oímos que organizó todo esto usted misma. ¿Le importaría decirnos por qué? Miré alrededor de la habitación, a las enfermeras riendo con sus pacientes, a los niños abriendo regalos envueltos en papel rojo brillante, a Clara fingiendo sorpresa cada vez que alguien le daba las gracias. Luego sonreí. Porque todos merecen un asiento en la mesa, dije, especialmente aquellos a los que se les dice que no lo tienen. Ella asintió lentamente, con los ojos suaves. Eso es hermoso. Me encogí de hombros. Es solo la verdad. Se fue poco después, pero no antes de que su fotógrafo tomara algunas fotos de mí sentada junto a uno de los niños.
Una niña pequeña con un gorro de lana demasiado grande para su cabeza, su puerto de vía intravenosa escondido bajo la manga. Se llamaba Lily. Tenía 8 años y se estaba recuperando de una leucemia. Me dijo que quería ser ingeniera algún día. Como Iron Man, susurró, sonriendo a través de los dientes que le faltaban. Hablamos durante casi 1 hora. Hizo preguntas interminables sobre los robots, sobre cómo se movían y qué podían hacer. Le mostré bocetos en mi teléfono y ella dibujó su propia versión en una servilleta, una pequeña máquina torcida con una cara sonriente en su pantalla. Cuando le dije que era perfecta, se rió, ese sonido brillante y claro que solo los niños parecen tener. Más tarde, cuando la noche estaba terminando, me miró con ojos grandes y serios y preguntó, ¿tienes familia? La pregunta aterrizó suavemente pero profundo. Por un momento, no supe cómo responder. La verdad era complicada, pesada, pero ella no pedía una confesión, solo honestidad. Así que sonreí y dije, esta noche, sí. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Cuando los últimos invitados se fueron y la música se desvaneció, la habitación era un hermoso caos, migas en los platos, cintas esparcidas por el suelo, el débil olor a canela todavía aferrado al aire. Me quedé allí un largo momento, asimilándolo todo. La risa todavía resonaba débilmente en mis oídos, un sonido tan pleno que casi dolía. Clara se acercó a mí, con las mejillas sonrojadas y el pelo escapándose del gorro de Papá Noel. «¿Te das cuenta de que esto va a estar en todas las noticias mañana?», dijo. «Que escriban lo que quieran», dije, sonriendo. «No se trata de eso». Pero a la mañana siguiente, la foto estaba en todas partes, en los sitios de noticias locales, en las revistas de salud, incluso compartida en las redes sociales por trabajadores de hospitales de todo el país. Me mostraba sentada con Lily, ambas riendo sobre su dibujo en la servilleta. El titular decía, ingeniera organiza cena de Navidad para pacientes y enfermeras. Dice, todos merecen un asiento en la mesa. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Mi teléfono vibraba con llamadas. Pero lo que más recordaba no era el ruido. Era la sensación, la calidez de esa habitación, el olor a canela, la risa que no era a mi costa. Esa noche, entré en mi apartamento, con las luces doradas de la ciudad brillando contra la nieve, y dejé el reloj de bolsillo sobre la mesa. Hacía tic-tac suavemente, llenando el espacio como un latido. Durante años, ese sonido había marcado el tiempo pasando sin significado. Ahora, sonaba a gracia. Y por primera vez, me di cuenta de algo simple, algo que había pasado años persiguiendo sin saber por qué. No necesitaba estar orgullosa de dónde venía. Solo necesitaba estar en paz con el lugar al que había llegado. A la mañana siguiente, el mundo exterior todavía estaba cubierto de nieve, suave y brillante bajo el domingo de Denver. El apartamento estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de la calefacción y el constante tic-tac del reloj de bolsillo sobre la mesa. Estaba preparando café cuando mi teléfono empezó a sonar. El número era familiar, pero inesperado, de casa. Por un segundo, casi no contestó. Luego lo hice. «¿Sophie?» La voz de mi madre era pequeña, entrecortada, como si la hubiera estado conteniendo durante años. «¿Está?» «Está en todas partes. Las noticias, los periódicos. ¿Tu foto? ¿La cena? La niña pequeña. Tu padre lo vio a primera hora de la mañana. No dijo nada. Simplemente dejó el periódico abierto sobre la mesa. Cerré los ojos y me apoyé en el mostrador, el calor de la taza manteniéndome con los pies en la tierra. Está bien, mamá, dije en voz baja. No necesitaba que vieras eso. Estoy bien. Solo quería que supieras que estoy bien. Estuvo en silencio por un momento. Luego oí el sonido de su llanto suave al otro lado de la línea, la forma en que solía hacerlo cuando pensaba que nadie escuchaba. Él se equivocó, susurró. Y yo también. Me dije a mí misma que quedarme callada mantendría la paz, pero el silencio nunca protegió a nadie. Lo veo ahora. Tragué el nudo en mi garganta, mirando por la ventana donde la nieve todavía caía como ceniza. Lo sé, mamá, dije suavemente. No tienes que explicarlo. Debería haberte defendido, dijo, con la voz quebrada. Debería haberle dicho que parara,
que no necesitaba ser como él o tu hermano para que estuviéramos orgullosos. Pensé que estaba manteniendo unida a la familia, pero lo único que hice fue perderte. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque fueran duras, sino porque eran honestas, el tipo de honestidad que llega demasiado tarde y aún así importa. No me perdiste, dije suavemente. Solo tuve que ir a construir otra cosa antes de poder volver. Se rió entre lágrimas, un sonido tembloroso y frágil. Tu padre hizo una pausa, buscando las palabras. No dijo nada, pero cuando leyó el titular del artículo, construyó una mesa para los que no tenían ninguna, simplemente se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Luego dobló el periódico y salió al porche. Lo imaginé al instante. La vieja cocina bañada por la luz de la mañana. El periódico extendido sobre la mesa de madera. La misma mesa donde esas palabras se habían pronunciado una vez, no todos en esta mesa merecen estar aquí. Y ahora, años después, otra mesa, otra historia impresa para que el mundo la viera. Quizás está pensando, dije. Eso es un comienzo. ¿Crees que llamará?, preguntó. Sonreí levemente. No necesito que lo haga. Volvió a quedarse en silencio. El tipo de silencio que se sentía como un respiro después de una tormenta. Pronto es Navidad, dijo finalmente. Si quieres, quiero decir, no tienes que hacerlo, pero... Mamá, la interrumpí suavemente. Cada Navidad nos da otra oportunidad para empezar de nuevo. Quizás esta sea la tuya. Oí su inspiración aguda, luego una exhalación de alivio, como si un peso que había estado llevando finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. Te quiero, Sophie. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Yo también te quiero. Cuando terminó la llamada, me quedé allí durante mucho tiempo, con el teléfono todavía en la mano, el apartamento envuelto en el silencio que sigue al perdón. Afuera, la nieve había dejado de caer y la luz del sol entraba por la ventana, esparciéndose por la larga mesa de madera. Sobre ella estaba el periódico doblado, el Denver Post, su portada todavía visible: Ingeniera construye una mesa para los que no tenían ninguna. A su lado, el reloj de bolsillo, su esfera reflejando la luz, su tic-tac constante haciendo eco suavemente por la habitación. Me senté, pasando los dedos por la veta gastada de la madera de la mesa, trazando sus imperfecciones. Cada marca contaba una historia. Las noches tardías, la soledad, la construcción y reconstrucción de una vida que ya no necesitaba permiso para existir. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojada, ni pequeña, ni invisible. Solo en paz, completa en la quietud. El reloj siguió haciendo tic-tac, imperturbable por el ruido del mundo. Su ritmo llenaba el espacio como un latido, paciente y vivo. Sonreí para mis adentros, mirando el horizonte nevado de Denver. Las montañas erguidas a lo lejos, fuertes, firmes e indulgentes. El tiempo, pensé, no cura borrando. Cura manteniendo el ritmo hasta que estás listo para bailar de nuevo. Y mientras la ciudad brillaba abajo, susurré en la quietud: Feliz Navidad, mamá. El reloj sonó una vez más. Firme y seguro. El sonido de la vida avanzando, un latido a la vez. Si alguna vez alguien te dice que no perteneces a su mesa, comienza. Su voz es baja, firme, llevando el peso de la experiencia y la calidez de la liberación. Construye la tuya propia. Hazla más ancha. Llénala con los que se quedan de pie en el frío. Los que se les dice que esperen su turno, que se queden en silencio, que sean más pequeños.